Bueno, vamos a iniciar con la sesión sincrónica que está programada para el día de hoy. Ya es la 1:10. El encuentro está programado para la 1 de la tarde. Sin embargo, perdón, veo que no tenemos todavía aprendices conectados. Entonces, vamos a avanzar con la presentación que yo les traigo para el día de hoy, con la agenda. Y en la medida en que vaya avanzando, pues miramos si se conecta algún aprendiz, hacemos un resumen, una recapitulación de todo lo que les vengo a compartir el día de hoy. Entonces, estamos iniciando la sesión sincrónica, actividad de proyecto 6 del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos. Vamos a hablar sobre el cronograma de la fase 3, ejecución, actividad de proyecto 6, que comenzamos esta semana. Vamos a mirar esas actividades de la competencia técnica que están a cargo de la instructora Cintia Cantillo, mi persona, que es la que estoy aquí el día de hoy. Vamos a comenzar teniendo en cuenta el cronograma que ahorita les voy a familiarizar eh, con una actividad que busca o que tiene como resultado de aprendizaje que el aprendiz elabore el informe del costo logístico según procedimientos y políticas de la organización. Para poder alcanzar ese resultado de aprendizaje, el aprendiz debe desarrollar una evidencia que se llama informe indicadores de gestión en los costos logísticos. Entonces vamos a ir por el cronograma, vamos a ver en qué consiste esa evidencia y luego vamos a ir a la socialización de la temática relacionada con la evidencia que tiene que ver con los indicadores de gestión en los costos logísticos. Entonces, vamos a avanzar. Cronograma fase 3 ejecución, lo tengo aquí en anexo. Ustedes también lo pueden encontrar en la plataforma. Cabe aclarar que esta semana lo actualicé porque hasta la actividad de proyecto 5 estaba la distribución de las evidencias entre el instructor técnico y entre los instructores técnicos, perdón, entre la instructora Lucía y la instructora Cintia. La actividad de proyecto 6 no tenía la distribución, entonces como ustedes pueden ver, iniciamos el lunes 18 de noviembre la actividad de proyecto 6 y ya aquí abajo ustedes van a encontrar la distribución de las evidencias entre cada uno de los instructores técnicos y los demás instructores que tenemos en ética, a la profe Iliana Hernández, tenemos en inglés comunicaciones al profe Martín Díaz. ¿Listo? Entonces, en esta actividad de proyecto 6, que también corresponde a la fase 3, vamos a ver competencias técnicas, competencias de ética y competencias de inglés y comunicaciones. Entonces, vamos a estar programando los encuentros sincrónicos entre el instructor Martín, la instructora Iliana Hernández, la instructora Lucía Castellanos y mi persona, la instructora Cintia, con el propósito de que podamos abordar todas esas evidencias y realizar la explicación de cada una de las actividades y la temática de cada una de las mismas. ¿Listo? Por otro lado, bueno, informarles que esta actividad finaliza el 27 de febrero. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta, todavía no nos han dado información oficial. Sin embargo, el SENA hace receso por calendario académico a fin de año. Entonces, lo más probable es que nosotros los instructores los estemos acompañando hasta diciembre, no tengo la fecha todavía, y que después de esa fecha de diciembre, estemos retornando a finales de enero, a principios de febrero, todavía no nos han confirmado fechas, entonces no vamos a poder estar atendiendo las dudas, inquietudes, respondiendo correos, las calificando las evidencias durante ese periodo de receso. Pero ustedes quedan con la plataforma habilitada, entonces van a poder enviar las evidencias de esta actividad, van a poder cargarlas, trabajarlas y al regreso de los instructores, al inicio del calendario académico vigencia 2026, nosotros vamos a estar calificando. Esto se los digo porque la fecha de cierre de la actividad es finalizando febrero, entonces no dejar para último momento, ay, no, es que como la profesora estaba de vacaciones o de receso o no me respondía, no sé qué, yo no había trabajado en la actividad, no. Si se pueden ganar todo este tiempo, estamos hoy a 20 de noviembre, y avanzar lo que más puedan en la actividad de proyecto 6, muchísimo mejor. Que les quede ya lo que esté pendiente de programar el encuentro sincrónico para el próximo año, pero que tengan, se encuentren al día con las actividades. ¿Listo?
Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Por otro lado, aquí les estoy mostrando, en donde inicia la actividad de proyecto 6, les estoy resaltando que la evidencia que les vengo a explicar hoy se llama Informe Indicadores de Gestión en los Costos Logísticos. Y esta es una evidencia que responde al resultado del aprendizaje que dice elaborar informe de costos logísticos según procedimientos y políticas de la organización. Es decir, que lo que busca esta evidencia es que ustedes alcancen ese resultado de aprendizaje y que estén en la capacidad de elaborar esos informes de costos logísticos según los procedimientos y políticas de cada una de las empresas, en el caso de las empresas con las que ustedes vienen trabajando, pero que ustedes sepan qué incluye un informe de costos logísticos, cuáles son esos costos logísticos que yo debo tener en cuenta para poder elaborar el informe, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que esta es la evidencia que yo voy a explicar, estoy aquí seleccionándola y me voy a ir a la guía de aprendizaje, que también la tengo aquí. Ah, bueno, aquí está. También la tengo aquí, donde vamos a revisar qué nos pide esta evidencia, ¿no? Entonces, vemos que elaborar informe de costo logístico nos dice que para poder desarrollar esta evidencia, nosotros tenemos que revisar el material de estudio de la formación que se llama costeo de productos de procesos logísticos, que esto se encuentra cargado en la plataforma. Y una vez revisado el material de estudio, aquí nos pide, nos da las indicaciones para realizar la evidencia que se llama informe indicadores de gestión en los costos logísticos. Y para desarrollar esta actividad, ustedes tienen que diseñar un informe donde se presenten y clasifiquen los indicadores de gestión en los costos logísticos operacionales en la empresa que desarrolla su proyecto formativo. Entonces aquí recordemos que ustedes vienen trabajando con una empresa en actividades anteriores. Vamos a tomar como base esa empresa para poder hacer ese informe donde estén esos indicadores que nos permiten a nosotros realizar la correcta gestión de los costos logísticos operacionales en la empresa. Ya con los conocimientos de la importancia de la administración de costos en mente, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar y para esta evidencia necesita hacer las siguientes acciones, preferiblemente en el siguiente orden. Entonces, ojo, ya ustedes vienen trabajando con una empresa, ya les acabo de decir, la pueden tomar como base para el informe. Profe, que con esa empresa ya no quiero trabajar porque ya no trabajo ahí, ya no tengo acceso a la información o es muy complicado conseguir información de ese producto, ese sector, pueden cambiar de empresa. ¿Ya? No hay ningún inconveniente, pues lo ideal sería que continúen con la empresa con la que vienen trabajando porque como ustedes han podido ver a lo largo de la formación, ustedes vienen desarrollando un proyecto formativo donde vamos viendo competencias, resultados de aprendizaje, actividades y todas se van aterrizando al sector productivo. Pero pues si por alguna razón pueden cambiar la empresa, ¿ok? Ojo que aquí la evidencia les pide que trabajen en el siguiente orden. Entonces tienen que identificar un proceso logístico de los que desarrolla la empresa, o sea, uno solo. No tienen que colocar todos los procesos logísticos que se hacen en la empresa. Puede ser el proceso de compras, la que ocurre dentro del proceso de compras, el proceso de distribución, yo aquí colocando un ejemplo. Entonces, lo primero es identificar ese proceso. ¿Cómo se llama ese proceso de los que desarrolla la empresa en temas logísticos? Una vez identifiquen ese proceso, deben detallar el proceso seleccionado con cada uno de sus subprocesos. Entonces, si yo seleccioné, vamos a colocar el caso hipotético, de proceso de compras o de adquisición, ustedes deben realizar un mapa de procesos de esos subprocesos que se realizan para hacer las compras. Entonces, contacto con el proveedor, se envía cotización, se solicita una muestra, la muestra llega a la empresa se aprueba, se genera la orden de compra, se recoge el producto en el centro de distribución. Todo eso ustedes deben identificarlo a través de un mapa de proceso para conocer sobre ese proceso que ustedes seleccionaron cuáles son esos subprocesos que se llevan a cabo. ¿Ya? Luego deben elaborar un informe de los indicadores de gestión en los costos logísticos, donde especifiquen los indicadores idóneos que se aplicarán en la empresa para lograr un absoluto control y mejoramiento de los procesos logísticos de producción, comercialización, prestación de servicios, del proceso que ustedes hayan seleccionado. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores de gestión que tiene la empresa para revisar cuál es el cumplimiento de esos procesos de costeo logístico
y validar que se esté llevando a cabo de manera correcta. Entonces, ¿qué indicador? Ustedes saben que los indicadores lo que nos permiten a nosotros es medir el cumplimiento de los procesos. Entonces, un ejemplo, un indicador en el área de compra, eh, días de recepción de la mercancía. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una de la política de la empresa que diga que los productos que se compren no deben llegar a la empresa. Una vez lleguen a la empresa, se debe realizar la recepción, el recibo en el área de almacén de la mercancía, en máximo en 24 horas. ¿Ya? Si por alguna razón llegó el pedido y, las personas que están en el área de distribución no realizaron la recepción en 24 horas, sino en 2 días, 3 días, eso va a afectar el indicador. Entonces, ¿cuál viene siendo el indicador? Número de pedidos recibidos entre el tiempo de horas en la recepción del pedido dentro de un periodo de tiempo. Entonces, vamos a medir dentro de un mes. Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta de qué manera se aplican los indicadores. Ahora, mensualmente yo voy a validar el cumplimiento de ese indicador y si estoy por encima de la media, del cumplimiento, de la meta que yo tengo, yo debo tomar los correctivos, verificar qué está pasando en el almacén porque no están recibiendo dentro de los tiempos establecidos, proponer acciones de mejora y hacer más eficiente ese proceso. ¿Ya? Entonces, cuando ya identifiquen y organicen el proceso de la clasificación y elección de los indicadores que eligió la empresa, debe identificar cuáles son esas falencias que podrían presentarse en el desarrollo de las actividades dentro de la empresa con los conocimientos que ya tienen. Entonces, ahí les acabo de colocar un ejemplo claro de una falencia que se puede presentar y es en los tiempos de recepción de los productos. ¿Ya? Entonces, poder prever eso y poder mirar de qué manera se puede mejorar. Estructurar planes de mejora, entonces ya tengo identificado la falencia, entonces cuál es el plan de mejora, colocar un auxiliar, una practicante, que solicitar que los productos vengan y con la factura fuera de las cajas, o sea, identificar cuál es la falla principal para poder ampliar el horario de recepción de los pedidos, para poder tomar las medidas o proponer las acciones de mejora que permitan que se cumpla con ese indicador y por ende se lleva a cabo el proceso dentro de la empresa de manera eficiente. Todo esto se lo estoy colocando como ejemplo para aterrizarles lo que les solicita la guía con un ejemplo de una empresa. Ahora, el informe debe identificar falencias y mejoras a esas falencias teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo, es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. ¿Cómo afecta esto al costo, profe, que tú estás diciendo que yo no reciba al día, a las 24 horas de que se recibe el pedido, que no se haga el ingreso? Que yo tengo pedidos, tengo producción, tengo cosas, actividades dentro de la empresa programadas, que si yo no ingreso la mercancía que necesito para fabricar, para producir, para vender, para facturar, eso va a retrasar la venta al cliente. Y si yo no le vendo al cliente, yo estoy perdiendo plata. ¿Ya? Entonces, si ven cómo todo termina afectando la parte del costo. Entonces, es importante que ustedes esto lo tengan en cuenta. ¿Qué van a entregar? Un informe con cuáles son esas falencias y opciones de mejora de los indicadores de gestión de los costos logísticos de la empresa con la que ustedes vienen trabajando. ¿Cómo lo van a entregar? Teniendo en cuenta la numeración de manera ordenada como se les solicitó el informe ahí arriba. Extensión libre. Y el formato para entregar esta actividad es en PDF. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo lo que les pide a ustedes la guía de actividad, la guía de aprendizaje 6 en esta evidencia. Entonces, ya teniendo claro lo que tienen que presentar, y bueno, como no tenemos todavía aprendices conectados, yo continúo con la grabación de la clase. Ya teniendo claro lo que ustedes tienen que presentar en esta evidencia, vamos a hablar un poco sobre los costos. ¿Cuáles son esos costos de la operación logística? Porque para yo saber realmente cuáles son los indicadores que aplican al proceso que yo seleccioné, yo tengo que tener claro en los costos de la operación logística. ¿Cuáles son esos costos? Profe, que cuando dicen costos de operación logística, ¿a qué se refiere? Entonces, se denominan costos en la gestión logística o costos operativos aquellos costos que incurren en la operación de los macroprocesos
procesos, subprocesos, actividades y tareas que se realizan a lo largo de toda la cadena de suministro. Logística, entrada, interna y salida. Entonces, todo lo que tiene que ver con desde el abastecimiento, la compra, hasta la venta del cliente, hasta la entrega del producto del cliente. Y que hacen parte importante del costo final del producto o servicio. Todas esas demoras, retrasos, en los tiempos de entrega, todo eso genera un costo adicional. Entonces, a la final, ¿a qué termina afectando? El costo del producto, mi margen de rentabilidad, porque si ya le di un precio de venta al cliente, pues yo no puedo subirle el precio porque hubo un error en los tiempos, en la compra y se retrasó la mercancía y el producto, mi costo se elevó. No. Entonces es importante que haya unos indicadores que nos permitan a nosotros medir y tomar las acciones preventivas y correctivas para poder garantizar que los procesos se lleven a cabo de manera coordinada. Entonces, para las empresas, los costos logísticos tienen un rango del 4% hasta un 30% de las ventas. O sea, este es el valor porcentual que representan en las ventas. Eso va a depender del tipo de producto, de la operación, del negocio, de los insumos, la materia prima. Los resultados de un reciente estudio mostrados en la tabla 3, bueno, aquí no tenemos la tabla, aunque los costos de distribución física están cerca del 8% de las ventas, esta investigación no incluye costos de abastecimiento. Entonces, si bien hay una tablita que no les traje aquí anexa, pero ustedes la pueden encontrar en la plataforma, que dice que los costos de distribución física están alrededor del 8%, pero cuando hablamos de distribución física ya es los costos en los que nosotros incurrimos para entregarle el producto al cliente. Pero los costos de abastecimiento, cuando hago una compra, no los estoy contemplando. Entonces, por eso es que se maneja un rango entre el 4 y el 30%. Los costos constituyen un rubro importante dentro del desarrollo de la cadena de abastecimiento y el impacto sobre los costos finales de utilidad de organización son importantes para replantear objetivos hacia el cumplimiento de la misión y visión. Entonces, a continuación, yo aquí les muestro cuáles son los costos en los que incurren las empresas cuando realizan operación logística. ¿Ya? Entonces, tenemos que la empresa incurre en costos de transporte, costos de almacenamiento, costos de inventario, costos de administración, costos de procesamiento de órdenes de pedidos y costos laborales. Ahora, ¿cómo se hace o qué debe hacer un gerente para realizar la correcta administración de los costos? Entonces, como se indicó en la introducción de los costos logísticos, las empresas ya deben trazar estrategias a todos los niveles operativos. ¿Qué se debe hacer? Dentro de la alta gerencia se requiere una administración cuidadosa y controlada de los costos que no afecte la operación normal, pero igualmente que no desborde hasta llevar a la empresa al colapso. Información detallada, confiable y clara permite la correcta toma de decisiones, depende del tipo de empresa para los procesos de distribución de los costos en manufactura y en servicios. La globalización, la tecnología, el e-commerce hace cada vez más acelerada la administración de las empresas en un mercado exigente y competitivo. Entonces, esto es algo que viene desde la alta dirección, donde se deben elaborar esas estrategias, esos planes para controlar, administrar y ejecutar esos costos relacionados en el proceso logístico. El enfoque del cliente y el aumento de las expectativas del consumidor ha cambiado aspectos como la calidad del producto, usos, características, acceso a la compra y al mismo ritmo las organizaciones realizan sus cambios para dar respuesta oportuna a las nuevas exigencias de clientes y la evolución del mercado. Según Blocher 2008 nos indica en su libro sobre administración del costo que los aspectos estratégicos son valiosos para la administración de costos, la cual se enfoca en la estrategia de costos dejando a un lado el coste de los productos y el control operativo. Clasificación de los costos. Entonces, la empresa cuenta con una gran variedad de generadores de costos en los que incurre en su operación diaria de producción, comercialización y prestación de servicios. A su vez, deben ser clasificados. ¿Para qué? Para que se pueda ser asignado a un centro, un grupo de costos y sea asumido en un presupuesto. Contablemente, pues, es una manera más fácil de manejar y administrar estos costos.
Entonces aquí tenemos la clasificación de los costos de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. Vemos que de acuerdo a la función, los costos, tenemos los costos de producción, que conciernen aquellos costos generados en el proceso de transformación de esa materia prima que nosotros compramos y elaboramos como producto terminado. Entonces, ¿en qué se subdividen estos costos de producción? En los costos de materia prima, que son los materiales que yo utilizo para la fabricación del producto, en los costos de la mano de obra, que es el costo involucrado directamente, o sea, las personas que están involucradas directamente en la transformación del producto, los operarios, operadores, como le queramos decir, que están asociados a la fabricación directa del producto. Gastos indirectos de fabricación son costos generados en la transformación de los productos que no son precisamente la materia prima y la mano de obra. Puede ser el empaque, el etiquetado, algún permiso, registro sanitario, algo que esté relacionado con el producto directamente para poderlo fabricar, pero que no necesariamente sea la materia prima o la mano de obra directa. Por otro lado, tenemos los costos de administración, que son aquellos originados en el departamento administrativo como salarios, servicios públicos, arriendos, entre otras cosas. Los costos administrativos reúnen los costos de acuerdo con su función con el fin de producir un análisis más detallado. También tenemos clasificación de los costos con base a su comportamiento. Con base a su comportamiento tenemos costos fijos, costos variables y costos semivariables. Los costos fijos son aquellos generados a partir de la actividad productiva o comercial que realice la empresa, aun si no hay actividad en la compañía. Los costos se generan, ¿como cuáles? Arriendos, seguros, servicios públicos, vehículos. Todos los meses hay que pagar arriendos, todos los meses hay que pagar el servicio de la luz, el servicio de internet, el servicio del agua, las pólizas, todo hay que pagarlo, así sea que haya o no haya operación. Costos variables, entonces estos se generan y tienen una variación a partir de la cantidad de producción que se genera en la empresa, ya sea materia prima, transporte, impuestos, comisiones sobre ventas, o sea, va a ir sujeto a la producción de la empresa. Y aquellos costos semivariables son aquellos que tienen un comportamiento fijo, pero a su vez varía de acuerdo con modificaciones bruscas, tanto en el proceso de producción como en el proceso de la venta. Entonces podemos ver que de pronto por a factores externos, cambios climáticos, variación en la tasa de cambio, se puede generar alguna variación en el costo, en un costo que normalmente viene teniendo un comportamiento estable o fijo. Por otro lado, tenemos que también los podemos clasificar con su identificación con una actividad, departamento o producto en costos directos, que son aquellos que intervienen directamente en la creación de un bien o servicio, materia prima, mano de obra, o en costos indirectos que apoyan la fabricación de la mercancía o prestación de servicios públicos. También tenemos que los podemos clasificar con el tiempo en que fueron calculados. Entonces, los costos históricos son aquellos producidos en un momento específico, como los costos de los productos vendidos en un periodo específico de tiempo, o los que están en proceso. Y estos costos a nosotros, ¿qué nos permiten? Pronosticar el comportamiento de esos costos predeterminados. Por otro lado, tenemos costos predeterminados, son todos aquellos costos estimados con datos estadísticos y son usados ¿para qué? Para desarrollar los presupuestos. En todas las empresas tienen un presupuesto que se realiza por un periodo de tiempo, mensual, anual, semestral, dentro de ese presupuesto no solamente se proyectan las ventas, también se proyectan costos, gastos. Entonces, para yo poder elaborar esa proyección, yo tengo que tener en cuenta dentro de muchas otras variables también la información, la data histórica, cuál fue el comportamiento de esos costos, de esos rubros en los periodos, en los años anteriores. ¿Ok? Entonces ya tenemos que esas son las distintas maneras de clasificar los costos. Por otro lado, tenemos que los costos hacen un recorrido a lo largo de la cadena de suministros. El flujo y el almacenamiento del producto determinan el costo transversal de la cadena de suministros. O sea, la manera en cómo se mueve y el producto, la materia prima, el insumo, el producto terminado y el tiempo que dura almacenado son los que determinan ese costo. Los costos logísticos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento y abarcan cada uno de los procesos, subprocesos,
actividades y tareas relacionadas con los procesos logísticos que a su vez agregan valor al producto o servicio. Entonces, vemos que en los procesos logísticos, en los costos en los que nosotros tenemos, que en los que podemos incurrir, son los siguientes. Entonces, en los procesos logísticos, perdón, vamos a ver, aquí me enredé. Vamos a ver cuál es esa distribución de los costos en los procesos logísticos. Entonces, la logística de entrada empieza con el proceso de aprovisionamiento, que es el de compras. Comprende una serie de actividades interrelacionadas que requieren insumos, recursos de personal para la adquisición de la materia prima, los insumos, los productos terminados, maquinaria y además incluyen estas actividades. ¿Cuáles son esos costos del proceso de adquisición, del proceso de compras? Ahorita las hablaba, les colocaba como ejemplo en la idea de actividades que habían seleccionado el proceso de compras, de adquisición. Entonces, selección de proveedores, compra de insumos y materias primas, certificación de calidad de las materias primas, negociaciones de precios en términos de negociación y stock mínimo y máximo de inventario de materia prima. Por otro lado, tenemos otros costos dentro de la cadena de abastecimiento que se llaman costos en la gestión de inventario. Están relacionados con la logística interna, ya que en esta se ve reflejada la gestión de los inventarios y genera unas actividades, y costos relacionados con su actividad. Entonces, para esta actividad se requieren recursos, insumos, personal, para que se pueda llevar a cabo dentro del proceso logístico. Y es importante hacer claridad que en el inventario se encuentra la mayor cantidad de recursos de la empresa. La plata de la empresa está en el inventario, que debe ser administrado de manera correcta. Yo no puedo tener un producto que no tenga rotación por más de 90 días. Tampoco puedo estar desabastecido. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. El recibo de la mercancía, que era el ejemplo que yo les colocaba ahorita en la actividad, la administración del inventario, la preparación de los pedidos, el mantenimiento de inventario, la rotación de la mercancía, evitar pérdidas y faltantes. Todas esta gestión de costos en el inventario nos va a permitir a nosotros de manera eficiente administrar esos costos y que podamos garantizar que esa gestión que viene de la alta dirección se haga de manera eficiente. Costos de distribución. Entonces tenemos que también cuando voy a entregarle al cliente hay una logística que se llama logística de salida. ¿Qué enmarca esa logística de salida? Los procesos de transporte y distribución física de las mercancías y productos. Es el último eslabón de la cadena hacia el consumidor final y requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad dentro de los procesos logísticos. Representa un porcentaje alto del total de los costos de la cadena de abastecimiento. Pues tenemos la administración del transporte, aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, como sea que vayamos a enviar el producto, distribución física de mercancía, programación de rutas y recorridos y normatividad aplicada al transporte, entre otros. Otro costo que se nos suma dentro de la cadena de abastecimiento es el costo de almacenamiento. Yo les decía ahorita que no podemos tener inventario con una baja rotación, los costos porque nosotros estamos pagando dentro de la empresa por ese espacio que estamos utilizando, esos metros que estamos utilizando para almacenar los productos. Entonces, los costos logísticos asociados con el proceso de almacenamiento se evidencian a través de toda la cadena de suministro y por ello es importante aclarar que el aprovisionamiento, los inventarios y la distribución tienen dentro de sus actividades y costos algún tipo de almacenamiento por mínimo que sea. ¿Por qué? Porque si yo compro producto, tengo que guardar. Si yo estoy haciendo inventario, tengo que tener almacenamiento. Si voy a hacer distribución, debo almacenar el producto que voy a enviar, alistarlo para entregar. Entonces, siempre hay un tipo de almacenamiento que requiere recursos, insumos y personal para su importante actividad. Entonces, importante que ustedes entiendan cuáles son esos costos relacionados con el proceso de distribución física para que así puedan identificar los indicadores. Yo les traía un video, lo que pasa es que no se me conectó ningún aprendiz. Yo les traía un video que les voy a dejar aquí en el chat de la sesión que les explica en mayor detalle, les puede ayudar a ustedes como material complementario a revisar cuál es
esa, eh, cuáles son esos costos logísticos asociados. Vamos a ver si lo que pasa es que cuando lo reproduzco tengo problemas con el audio. A colocarlo a ver.
Dale. Ok, Enrique, espérate ahí.